¿Sabías que el 84% de las personas alrededor del mundo se consideran religiosas, pero muchas de ellas no tienen una relación plena con Dios? En este video descubriremos si el cristianismo es fanatismo, religión o una comunión con Dios. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo tener una relación real con Dios más allá de cualquier religión. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Quiero iniciar preguntándote para ti qué es el fanatismo y qué aspectos tiene, positivos, negativos, no sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues el fanatismo es seguir una corriente doctrinal, seguir un pensamiento de una forma desmedida y hacer valer ese pensamiento, inclusive así se tenga que recurrir a la fuerza, así se tenga que recurrir a la violencia, así tengamos que pasar por encima de otras personas, de otros ideales. Lo importante es que la idea que esa persona tiene logre brillar por encima de todas las cosas. Entonces vemos que el fanatismo se aplica muchas veces en la religión. Hay fanatismo religioso, hay fanatismo político, hay fanatismo en cualquier aspecto, inclusive personas que siguen artistas, personas que siguen a gente influyente, también hay fanáticos. Entonces vemos que es un tema complejo en cuanto a seguir una ideología. Debemos tener como esa madurez mental para saber que seguimos una ideología o seguimos un estilo de vida, pero debemos hacerlo siempre dentro del respeto, dentro de los principios morales, dentro de la ética, dentro de nuestros valores, y jamás ningún pensamiento que tengamos, una corriente doctrinal que sigamos, debe influenciar en llegar a herir al prójimo o a pasar por encima de las personas. Entonces, pues para mí eso es el fanatismo. Creo que el fanatismo en ningún punto está bien, porque siempre se va a ir al desborde de la ideología. De hecho, cito este versículo en Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces el fanatismo lo que hace es ser sabia la persona en su propia opinión. Decir esto es lo que yo creo y ya. Y punto final. Se acabó la discusión. Se pierde un poco la humildad, ¿no? Así es. Entonces vemos que de hecho este versículo nos invita, comienza diciendo unánimes entre vosotros. Este versículo no está generando ni la división, ni el Señor Jesús vino a generar división, sino Él vino a generar unidad. Pero una unidad en el amor fraternal, respetando la opinión de los demás. Exacto. Siempre estando unidos por la palabra, no altivos. Dice unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Debemos ser comparados con los humildes, no con los altivos. Y dice no seáis sabios en vuestra propia opinión. También la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces sí hay conversaciones que se pueden llevar y hay conversaciones en el ámbito político, en el ámbito social que se pueden llevar, pero siempre desde que haya un debido respeto a la opinión del prójimo. Hay un dicho que dice escucha la opinión de los demás, pero no renuncies a la tuya. Entonces si tú tienes un punto de vista, está bien que lo tengas. Si lo que la otra persona te está diciendo no te convence y tú sigues parada desde tu punto de vista, no pasa nada. Cada quien tenemos nuestro punto de vista y debemos respetar respetar a los demás. A los demás. Mira que ese dicho que tú dices, también hay un versículo en la palabra que lo dice, ¿no? Y es escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces lo que tú dices es cierto, siempre como mantener la humildad y saber que pues nosotros no la sabemos todas, ¿no? Porque inclusive ese tipo de fanatismo pasa dentro de las religiones, ¿no? O sea, dentro de la religión pasa mucho y es que las personas inclusive como que debaten temas bíblicos y se van como al extremo de agredir verbalmente o tener roces realmente con personas que comparten la misma creencia, pero por un versículo o por una pequeña cosita, entonces ya se forman muchas discusiones y eso es triste porque la Biblia no se hizo para debatir ni se hizo para pelear entre hermanos, sino para unirnos como sociedad y unirnos en el amor de Dios. Entonces eso es el fanatismo, cuando en vez de unirnos nos divide y crea como esas rivalidades. Inclusive el fanatismo se puede ir hasta la violencia. Muchas veces lo vemos en, por ejemplo, el deporte, ¿no? Los fanáticos de los equipos de fútbol que ellos dan la vida pues por una camiseta y eso es algo terrible. O sea, no, políticamente igual pasa con diferentes denominaciones y bueno, eso no está bien. Entonces lo que tú dices, el fanatismo definitivamente no tiene puntos positivos. Así es. Entonces pues ya vemos que el fanatismo es seguir desmedidamente una ideología, ya sea política o religiosa. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la religión, porque pues muchas veces se habla de que el fanático o el religioso y otras personas hablamos de la comunión con Dios, pero entonces a veces no hay claridad en estos tres puntos y no se logra diferenciar entre un fanático religioso, entre un religioso y entre verdaderamente una persona que tiene una comunión con Dios. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que para ti qué es una religión y cuál es esa conducta de las personas que siguen una religión? Bueno, por ejemplo, pasa mucho cuando hay religiosidad en el corazón de las personas que tendemos a juzgar. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a un templo, a un lugar
donde vamos a adorar a Dios, a conectarnos, porque es un lugar donde tú debes sentir como al Espíritu Santo, ¿cierto? Como la llenura del Espíritu Santo. Vamos a buscar a Dios y de pronto al llegar encontramos es como rivalidades, como cosas. Entonces ahí en el corazón de las personas no está Dios, sino está una religiosidad. Por ejemplo, he escuchado en muchos casos que llegan personas a las congregaciones o a lugares diferentes y de pronto no dejan entrar a una persona porque tiene el cabello tinturado, o porque de pronto está vestida de cierta forma, o porque el chico tiene un tatuaje o tiene un arete. Entonces le dicen, no, tú no puedes entrar. O sea, una persona llega con su corazón a buscar de Dios y que le digan, no, usted no puede entrar. O sea, a juzgar. Cuando hay religiosidad en el corazón de una persona, se pierde de vista el amor de Dios. Entonces es un punto clave para diferenciar cuando estamos siendo religiosos de cuando realmente tenemos una comunión con Dios, y es que tendemos a creer de pronto que podemos juzgar, y Dios a nadie puso por juez. Literalmente la gran comisión que dejó el Señor Jesucristo es ir y hacer discípulos, predicándoles el evangelio, pero no dice ir y juzgar a las personas, y es algo que muchas veces cuando está en el corazón de las personas se convierte en esa religiosidad. En vez de ir al lugar a buscar de Dios, nos distraemos de pronto mirando a la persona que está al frente, que cómo está vestida, que la ropa, que las uñas, que, o sea, cosas que a nosotros pues no nos interesan, porque realmente vamos a buscar de Dios. Son cosas que no agradan a Dios realmente. Cuando no amamos al prójimo, estamos siendo religiosos. Entonces eso es la religiosidad que permea muchas veces las iglesias, ¿no? Que sentimos que estamos por encima del otro. Entonces yo quiero leer un versículo que tiene mucho que ver, y es Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que mides os serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces eso es fuerte, ¿no? Y realmente vemos que son palabras del Señor Jesús, de que nosotros no somos quien para juzgar. Cuando nosotros estamos juzgando a nuestros hermanos, a nuestro pastor, a las personas que están delante de nosotros por cómo están vestidos, o una persona nueva llega de pronto con su cabello tinturado o con cierta ropa, entonces creemos que podemos juzgar. Ahí no está el amor de Dios, ahí está la religiosidad, y de eso debemos tener mucho cuidado, porque aquí el Señor Jesucristo habla fuerte y les dice, o sea, en vez de mirar el error de tu hermano, mira los errores tan grandes que tienes tú y corrígete tú para tú con amor corregir a tu hermano. Entonces es algo muy puntual, y entonces vemos que realmente lo importante es como tener en cuenta que no debemos irnos a ese punto de la religiosidad, ¿no? Entonces ya vemos como qué es la religiosidad y un ejemplo de cuándo estamos siendo religiosos para que eso no entre en nuestro corazón, porque muchas veces eso es lo que hiere a las personas nuevas. Hay personas que realmente no se acercan a Jesucristo por el mal ejemplo muchas veces de los hijos de Dios, de las personas que seguimos la creencia del Señor Jesucristo. Entonces está mal, porque no debemos llegar a ese punto de la religiosidad. Tú citas algo que me llama la atención, y es la parte cuando dices que muchas veces se tiende a juzgar a la persona y se deja de lado esa comunión con Dios. Y es que ese es el punto crítico que vino a mostrar el Señor Jesucristo, porque si nosotros miramos en la palabra en Juan 1:10, nos dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conocía. Y recordemos que en ese momento pues el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, pero porque dice que no lo conocían y fue necesario que viniera el Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a la palabra en Marcos 3 versículos del 1 al 6, y les dijo, es necesario en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces acá vemos cómo el Señor Jesucristo se está enfrentando directamente a la religiosidad, y él está mostrando que no es una religión lo que él viene a predicar, sino que él viene a predicar es verdaderamente lo que nosotros como hijos de Dios debemos tener para con el Padre, una comunión con Dios. Entonces, ese punto me parece crítico, y muchas veces también yo veo que la religión es seguir una conducta de leyes, dejando de lado a Dios y dejando de lado al Espíritu Santo, porque recordemos que el Señor Jesucristo nos decía que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a enviar al Espíritu Santo y Él iba a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que sin el Espíritu Santo en nosotros es muy probable
que podamos caer en una religión. Entonces siempre es necesario tener ese punto claro y saber que nosotros tenemos una viga en nuestro ojo antes de mirar la paja que está en el ojo del hermano, porque muchas veces a nosotros como cristianos el mundo de pronto nos señala creyendo que es que él se cree santo, es que él se cree perfecto, pero debemos saber que todos somos pecadores y que ante la ley ninguno era salvo. Por eso fue necesaria que se mostrara la gracia y la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. Y bueno, para ti entonces, ¿en qué momento empieza o inicia la comunión con Dios? ¿Qué es una comunión con Dios real en la que tú sientes a Dios plenamente? Bueno, la comunión con Dios es la esencia del cristiano. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos o nos estamos esforzando por tener una relación con Dios, porque acordémonos que la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces es esforzarnos para permanecer en esa comunión con Dios. La palabra nos enseña en Mateo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acá creo que realmente está hablando de una comunión con Dios, porque recordemos que Dios en la cruz del Calvario perdonó a cualquier tipo de personas, perdonó todo tipo de pecados. En la Biblia solo se habla un pecado que es imperdonable y es hacia el Espíritu Santo, pero el resto, cualquier tipo de pecados, Dios perdona. Dios los perdona al ver la obra en la cruz del Calvario. Y acá nos está hablando de realmente cuál es la esencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener, y es mantener el amor en nuestro corazón. El Señor Jesucristo nos dejó establecidos 2 mandamientos grandes. Exactamente. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces creo que en estos 2 mandamientos es donde debe estar cimentado el cristiano. Si nosotros hemos recibido ese amor de Dios, podemos dar ese amor al prójimo. Entonces eso es lo que yo veo como comunión con Dios. Mira que, bueno, me quitaste el versículo que iba a decir porque exactamente era ese. Y creo que ahí empieza realmente. Cuando sentimos el amor por el prójimo, entra la comunión con nuestro Padre. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque mira que en Santiago 1, 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha para el mundo. Entonces me parece como muy importante ver que realmente tener una comunión con Dios es amar al prójimo, visitar a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos. Cuando tú sientes empatía por el prójimo, estás amando al prójimo. Cuando a nosotros nos duele lo que le pasa a una persona, eso es el amor de Dios. Entonces venía ese versículo que tú decías, el Señor Jesucristo nos dejó ese mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando sentimos ese dolor por nuestros semejantes, vemos que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces ahí entra a no ser una religiosidad, a no ser un fanatismo, sino a realmente ser poder de Dios y sentir la conexión con nuestro Padre Creador. Para diferenciar, yo creo que lo más importante es ver los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahí sabemos que realmente Dios está en nosotros, cuando sentimos el amor dentro de nosotros, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces en ese momento sabemos que tenemos a Dios y realmente no somos religiosos, no somos fanáticos, sino tenemos una relación con Dios. Entonces eso es lo que debemos cuidar realmente, nuestro corazón, y realmente agradar a Dios con nuestra vida. A nosotros no nos debe de pronto como afectar lo que la gente de pronto piense o cómo me he visto. No, lo importante realmente es lo que hay en tu corazón. Claramente lo que hay en tu corazón tú lo expresas por fuera, pero realmente Dios no ve tu físico, si eres alto, si eres bajito, si eres guapo, si no eres tan guapo. No, Dios ve tu corazón, y eso es lo que nosotros debemos cuidar, nuestro corazón. Entonces es muy importante cuidarnos. Y bueno, este video espero que te haya servido de pronto para saber 3 tipos de personas, y que sepamos nosotros mismos en qué momento de pronto estamos fallando, en qué momento nos estamos yendo a un fanatismo, en qué momento nos estamos yendo de pronto a una religiosidad. Y vemos como que el punto clave es la humildad. Para no caer en un fanatismo y en una religiosidad es tener humildad en nuestro corazón y ser como nuestro Señor Jesucristo. Algo que yo quiero aportar antes de cerrar el video es este versículo que tú citabas y me causa curiosidad, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios
el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces acá realmente lo que está implícito es el servicio. Cuando tenemos amor, servimos al prójimo. Nos compadecemos. Cuando tenemos amor, entregamos nuestro tiempo, nuestra vida en servicio al prójimo. Entonces, este punto me parece fundamental. Hay un versículo que aclara este punto también, y es que dice que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos poner la nuestra por nuestros hermanos. Cuando dice que nosotros debemos poner nuestra vida por la de nuestros semejantes, no está hablando directamente de ir a hacernos, pues, quitar la vida por otra persona, sino está hablando de que como hijos de Dios podemos ayudar, podemos sentir la empatía. Podemos entregar nuestro tiempo en servicio a otra persona, un hermano que necesita una oración, un hermano que de pronto necesita apoyo económico y nosotros, pues, Dios nos ha dado la bendición y podemos estirar la mano y colaborarle a esa persona, pues debemos hacerlo porque sabemos que el dinero finalmente es tiempo, que el tiempo equivale a dinero, y cuando le estamos ayudando de pronto a una persona que realmente lo necesita económicamente, estamos ayudando a esa persona con nuestra vida. Y si de pronto no tenemos en el momento la economía, de pronto en el momento para ayudar a la persona, podemos hacerlo con tiempo, con una palabra, como tú dices, con una oración, con palabras de ánimo. Eso es muy importante y es muy hermoso. Y ahora este versículo continúa diciendo: y guardarse sin mancha del mundo. Confirma lo dicho antes, que es tener una relación cuesta esfuerzo, sacrificio, pero es lo mejor que vale la pena tener. Sin olvidar, ¿no? Y lo más importante es tener en cuenta que el cristianismo, o sea, si nos preguntamos qué es el cristianismo, es una religión, es un fanatismo, ¿qué es? El cristianismo viene de cristiano, Cristo, Jesucristo. Entonces la base del cristianismo es Jesús. Entonces nosotros debemos meditar siempre: ¿qué soy yo? O sea, yo soy seguidora de Jesús. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Qué hizo Él? ¿Qué ejemplo me dio? Entonces vemos que nosotros nuestra fe está cimentada sobre el Señor Jesucristo, sobre sus palabras, sobre sus enseñanzas, y lo más importante que Él nos deja es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces eso es lo que tiene que estar en tu corazón, el amor. Eso es Dios en nosotros, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, pues eso es lo importante, y como que ese es el resumen de qué es realmente el cristianismo: es seguir al Señor Jesucristo, tener en nuestro corazón y seguir sus mandamientos. Entonces, ya cerrando este video, quiero darles 3 consejos, se podría decir, o 3 tips para que tú mejores tu relación con Dios cada día y te mantengas afirmado en el Señor. La primera es no dejar nunca de segundo plano la oración. La oración es el alimento que tiene el cristiano. La oración es nuestro alimento. Así como nosotros comemos desayuno, almuerzo y cena, debemos orar en todo instante. La palabra nos enseña que si estamos contentos, cantemos alabanza, y si estemos tristes, oremos. Entonces siempre es mantener esa oración. El segundo tip consejo es leer la palabra en todo momento, en todo instante, que la palabra sea nuestro mejor amigo, sea nuestro mejor aliado. Le decía Dios a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces es que la palabra siempre, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que entonces guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces el segundo consejo es siempre guardar la palabra en nuestra mente, siempre estarla meditando, siempre estar pensando en ella. Y el tercer consejo es siempre esforzarnos por hacer que esa palabra sea viva en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, que esos versículos, que eso que tenemos en nuestra mente siempre salgan a brillar. Por citar un ejemplo, ya para cerrando, hay un versículo que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y es algo que yo siempre trato de hacer. Si de pronto cometí algún error o hice enojar a alguien o hice enfadar a alguien hacia mí, pues antes de que se termine ese día, ir a hacer las paces. Lo hemos hecho muchas veces, los dos. Entonces, esos son los 3 tips, y ahora nos interesaría saber mucho qué opinas tú de tu relación con Dios. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentiste identificado? Cuéntanos en la caja de comentarios. Realmente nos encantaría saber tu opinión, y si te gustó este video, si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, y nos vemos en una próxima ocasión.